Bueno, vamos a comenzar el video de hoy. Eh, Retomamos lo que habíamos hecho. Entonces, eh, íbamos a demostrar el siguiente teorema, ¿no? Este, que nos decía pues, que al menos las funciones continuas son integrables, ¿no? Entonces, sea f, que va de un rectángulo, su conjunto de Rn a R, eh, continua sobre el rectángulo R. No. Entonces, f es integrable sobre R, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que íbamos a ocupar dos teoremas. Uno que dice que funciones definidas sobre compactos a R alcanzan máximos y mínimos y que funciones definidas sobre compactos continuas son uniformemente continuas. Bueno, prueba. Lo primero importante es decir, bueno, eh, como, como f de R, su conjunto de Rn a R es continua, entonces eh, pues f es acotada, ¿no? Bueno, lo que podríamos poner es como f de R a Rn es continua, entonces alcanza su, su máximo y mínimo porque R es compacto, ¿no? Y bueno, en particular, si alcanza su máximo y su mínimo, f es acotada. ¿Por qué es relevante que f sea acotada? Porque acuérdense que todas las funciones con las que trabajamos son acotadas, ¿no? Entonces sí es realmente importante que la función sea acotada, ¿no? Como una observación. Bueno, ahora, si queremos demostrar que f es integrable sobre R, podemos usar el teorema de epsilons, ¿no? Para integrabilidad, ¿no? ¿A qué quiere decir con esto? Que nosotros, además de dar la definición, vimos una manera de probar que una función sea integrable con epsilons, ¿no? Que les decía que ese teorema era importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar este teorema usando justo eso, ¿no? Entonces, nuestra prueba debe empezar con un sea epsilon mayor que 0, ¿no? Como las de cálculo 1, ¿no? ¿Por qué epsilon? Pues porque vamos a tratar de usar este teorema, entonces vamos a tratar de construir una partición de tal manera, ¿no? Que pues que la suma superior menos la inferior disten de menos que esta epsilon, ¿no? Entonces, bueno, como f es continua sobre R, como ya lo dijimos, ¿no? Por resultados de cálculo, entonces f es uniformemente continua en R, ¿no? Ya que R es compacto, ¿sale? En los compactos, pues ya sabemos que
Si tienes continuidad, tienes hasta continuidad uniforme, ¿no? Entonces, como es uniformemente continua, para epsilon entre la medida del rectángulo, recordemos que nuestro rectángulo es no degenerado y por lo tanto esta es una cantidad positiva, va a existir una delta mayor que 0, tal que si X y Y son puntos en el rectángulo, tales que la norma de X menos Y dista en menos que delta, entonces la norma de la función, bueno, el valor absoluto, porque en este caso la función cae en R, entonces el valor absoluto de f de X menos f de Y dista en menos que epsilon entre la medida de R, ¿sale? Entonces fíjense cómo aquí es importante la continuidad uniforme, porque ninguno de estos puntos está fijo, ¿no? Recuerden que cuando uno tiene continuidad es porque la epsilon, la delta depende de la epsilon y del punto, ¿no? Aquí estos dos puntos son los que sean, entonces la delta solamente depende de la, perdón, la epsilon, no, si la delta solamente depende de la epsilon, no del punto, ¿no? Y eso es importante porque como queremos agarrar puntos en el rectángulo y no sabemos cuáles vamos a agarrar, necesitamos que sean cualesquiera y que no tengamos que estar cambiando la delta si estamos en rectángulo, en algunos puntos del rectángulo distintos, ¿no? Entonces, por eso es importante en esta parte la continuidad uniforme, ¿no? Y aquí está el paso un poquito mágico, es decir, bueno, sea pi una partición de R, tal que los subrectángulos inducidos, ¿no? Ya sabemos que todas las particiones generan R1 hasta RK subrectángulos inducidos, ¿no? Cumplan que, en este caso lo que vamos a pedir es que la diagonal de estos rectángulos sea menor que delta para toda I que pertenece desde 1 hasta acá. O sea, voy a tomar una partición de tal manera que los subrectángulos inducidos cumplan que su diagonal es menor que delta. Eso es relativamente sencillo, ¿no? Digo, esta parte se le deja al lector, ¿no? Pero es sencillo. Acuérdense, por ejemplo, cuando estábamos en cálculo 1, esto era equivalente a decir que la norma de la partición fuera menor que delta, ¿no? ¿Qué decíamos? Bueno, si quieres que sea menor que delta, pues incluso lo que puedes hacer es tomártela uniforme, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí es AB, pues lo que haces es tomar B menos A entre N y divides en N intervalos y haces estos intervalos muy chiquitos, ¿no? Entonces, por la propiedad arquimidiana, puedes encontrar una N de tal manera que B menos A entre N pues, sea menor que delta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la diagonal de los rectángulos sea menor que esa delta? Pues es muy parecido, porque fíjense, ahora tendrían un intervalo aquí y un intervalo acá, ¿no? En su correspondiente rectángulo. Entonces, lo que hacen es partir estos, ¿no? Igual pueden hacer la partición que divida exactamente en cada coordenada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, acuérdense que esta diagonal, ¿no? Si la hacen como uniforme, esa diagonal se podría calcular como, podemos pensar, B1 menos A1 sobre N al cuadrado, ¿no? Más B2 menos A2 entre N al cuadrado, ¿no? Y esto sería igual a la raíz cuadrada de todo esto, sería la diagonal, ¿están de acuerdo? La diagonal del RI, ¿no?